tardes a todos, bienvenidos al último encuentro del año del Freud Bar. Hoy es un encuentro organizado en el marco del simposio de APA que tendrá el 28, 29 y 30 de noviembre en nuestra institución. El título del simposio es Horizonte y Fronteras, Psicoanálisis en Debate. Para quien está interesado puede visitar nuestro sitio www.apa.org.org. El encuentro del Freud Bar de hoy es masculinidades en jaque, o sea, cuál es el rol del hombre, de la mujer hoy en día, qué está cambiando en la sociedad y en las relaciones. Y los invitados especiales de esta noche son la doctora Claudia Lucia Borestein, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina y presidenta de la APA, el doctor Enrique Stola, feminista, activista, político y de derechos humanos, psiquiatra, el doctor Juan Eduardo Tessone, médico y psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina, psiquiatra de la Universidad de París, miembro titular de la APA, profesor de la Universidad de París y USAL. Y la doctora Mirta Goldstein, psicoanalista y secretaria científica de APA y conductora de la charla de esta noche. Bueno, pasa la palabra a Mirta. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Masculinidades en jaque, qué pregunta, ¿no? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. La pregunta es si, bueno, en primer lugar, ¿qué es la masculinidad? Masculinidad, hombre, varón, virilidad, ¿son todos lo mismo? Bueno, hay que pensar un poquito, ¿no? Cómo se combinan estas palabras cuando se encarnan en una persona. Si estoy en el Freud Bar. Si la pregunta es por el jaque mate, entonces la segunda pregunta es: ¿están realmente atacados los hombres y cómo se defienden? ¿Hay una lucha implícita? ¿Es una lucha entre los géneros? ¿Es una lucha con las mujeres? Estamos acostumbrados a escuchar ¿qué quiere la mujer? Nos preguntamos qué quiere un hombre. ¿Sabemos las mujeres qué quieren los hombres? Es difícil, ¿no? Estamos más acostumbrados a pensar ¿qué quiere una mujer? Pero ¿qué quiere un hombre? Es también enigmático, me parece. Entonces, hay otra cuestión que me parece interesante y es el empoderamiento femenino. ¿Qué produce? ¿Produce un jaque a la masculinidad? ¿Este es el cambio que estamos viviendo? Sin embargo, hay hombres que se adaptan a los cambios, otros que se sienten amenazados y hay otros que se sienten aliviados. Por ejemplo, cuando la mujer paga las cuentas. Entonces, veamos, ¿no? Vamos a escucharlos, qué es lo que está pasando. Y la primera pregunta entonces es: ¿qué es la masculinidad? Y si está en jaque, ¿por qué? Primero, me hace muy feliz estar con un feminista aquí. Eso, porque hace mucho que las mujeres somos feministas, ¿no? No veo la posibilidad de que las mujeres no seamos feministas, que podríamos ser machistas. Podríamos ser machistas, pero no sería lógico que fuéramos machistas. Pero hombres feministas es una gran felicidad, porque en realidad todos los hombres deberían ser feministas también. En realidad, buscando un poco por dónde iba a entrar hoy, ¿no? Si el hombre se asusta del empoderamiento femenino, de la propuesta femenina, de que las mujeres hagan propuestas sexuales o propuestas de otro tipo, o que se muestren activas o que hablen muchos. Nada me gustaba demasiado. Entonces voy a entrar por el lado del feminismo.
seguramente voy a encontrar acá un colega, un aliado. ¿Sí? No sé qué está Juan, pero bueno, ya nos vamos a enterar. Nosotros decimos masculinidades en jaque. Y sí, ¿por qué no? Sí, las masculinidades están en jaque. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que existe una masculinidad hegemónica, basado. Esto todo el año se discutió en la Asociación Psicoanalítica Argentina, todo el año se dedicó al tema de lo femenino, todas las jornadas fueron por transexualidad, por diversidades sexuales, así que todo este tema lo venimos como trabajando bastante. El Congreso de la IPA también fue sobre el tema. Entonces, bueno, hemos tenido que estudiar los psicoanalistas e ingresar en los discursos del feminismo, porque toda la teoría psicoanalítica fue diseñada en un momento en que las teorías de género todavía no existían, aunque también obviamente es una teoría de género, y con un orden patriarcal, homogénico, androcéntrico, falocéntrico, y entonces, bueno, nos vemos un poco en la obligación de ir como poniendo en cuestión algunos temas, especialmente de la teoría sexual, del lugar de la mujer, del lugar del hombre, ¿no? Pero bueno, basado en este orden social que es patriarcal y un sistema de valores que preserva el poder de los varones sobre las mujeres, pero no solo sobre las mujeres, también, bueno, obviamente sobre sus cuerpos, sobre otros varones que están subalternos en el orden social y que son considerados también inferiores. Esto es lo que rige el orden social desde la antigüedad, desde la antigüedad griega, digamos, ¿no? El periodo, digamos, en el que lo natural era lo que regía el orden social, digamos. No se discutía lo que era naturaleza y había seres naturalmente inferiores y seres naturalmente superiores, que eran diferentes y cuyas diferencias se interpretaban en función de jerarquías, ¿no? O sea que la masculinidad podría estar en jaque, no los hombres. Me gusta mucho que se haya puesto masculinidad en vez de hombres, porque los hombres no están en jaque, está en jaque la masculinidad. Si se discute el pacto social que se ha construido en base a este androcentrismo y patriarcado, ¿no? Para entender esto tendríamos que aceptar que la masculinidad y la feminidad son construcciones culturales, sociales, no naturales, legales, que determinan roles, deberes y derechos. Y la lucha por la legitimidad y la igualdad de los derechos de las mujeres y de otros sujetos que por cuestiones de raza, de edad u otras, de género, todas estas luchas feministas son feministas porque en todas estas luchas están las mujeres involucradas. Y estas son las luchas que han conseguido, las leyes que han permitido a las mujeres votar, ejercer profesionalmente, tener salarios más o menos dignos, todavía no a la altura de los hombres, pero ahí, tanto un 25%, recibir herencias, ser propietarias. Aún así, yo he basado mucho de lo que estoy diciendo, lo van a encontrar y les recomiendo mucho a Diana Mafía, una filósofa feminista que, digamos, hace una historia del feminismo y, digamos, que defiende todas las posturas de las distintas etapas del feminismo, que son complejas y algunas en guerra, digamos, entre sí, ¿no? Pero aún así, dice Diana Mafía, según una encuesta realizada en las Naciones Unidas, después de 80 años de feminismo, el 98% de la Tierra está en manos de varones. Ella dice así. Solo el 2% está en manos de mujeres y en ese 2% está la reina de Inglaterra, que es dueña del medio país. La historia del contrato social es el que surgió en la edad moderna con la industrialización. La clase obrera, esto es interesante, ¿no? Fue la que tomó el lugar de la esclavitud en lugar de los negros, que costaba mucho dinero. Entonces, no, yo había tenido la idea de que ese ideal de libertad maravilloso que había hecho que la humanidad concediera la liberación a los esclavos, no, parece que fue una cuestión económica que había detrás y que eran muy caros los esclavos y convenía mucho con la industrialización, fue necesario tomar obreros, una fuerza de trabajo
a la que se pagaba, pero no era necesario alimentarla. Entonces los obreros eran mucho más baratos que los esclavos. La fuerza de trabajo también necesitaba de mujeres y de niños. En la Edad Antigua y en la Edad Media, la sociedad entonces, que se mantenía por el orden natural, se trasladó al contrato social, que fue el fundamento del capitalismo, en el que se separó el ámbito de lo privado del ámbito de lo público. Las mujeres entonces quedamos esclavizadas en el ámbito de la familia por fuera del contrato social. Doble esclavitud laboral y familiar, que también era sexual. Se consideraba muy natural que las mujeres, así como teníamos hijos necesarios para proveer de fuerza de trabajo, nos ocupáramos de ellos, de alimentarlos, de cuidarlos, de criarlos. Era natural, también era natural que nos encargáramos de todo el cuidado de las tareas hogareñas sin horarios, y también por nuestra naturaleza bondadosa, generosa y cuidadora, también nos ocupáramos de los hombres que venían cansados de trabajar, agotados, y había que lavarles la ropa, cocinarles, dejarlos descansar, en fin. Pero esto ya no existe más. No, no lo olviden, no existe más, no hay ninguna mujer que les sirva. ¿Sí? Entonces, la cuestión de la jerarquía es establecida desde muy antiguo, cuando se discriminan tres tipos de relaciones jerárquicas, lo hace Aristóteles, en el orden social, que es la del amo y el esclavo, la de la mujer y el hombre, y la del adulto y el niño. Me salió mal, es hombre y mujer, porque las tres primeras son los jerárquicos, ¿no? Hombre, mujer, adulto, niño, homo, esclavo. Por estas diferencias naturales se establece por la diferencia una superioridad del adulto, del amo y del hombre. La democracia entonces griega determina que los capacitados, a mí me gusta mucho esta idea, para ejercer el poder son hombres y propietarios. Es como un... Dice Diana Mafia, que a mí me encanta, me encantó, tiene miles de metáforas que me hice fan de ella, ¿no? Diana Mafia dice que el poder se ejerce como una reunión de consorcio. Las reuniones de consorcio solo van los propietarios, no van inquilinos, no van los porteros, no van los hombres que duermen en la puerta, que también tienen relación con el departamento. Más o menos es así. Y ese orden se legitima con el apoyo de que es una cuestión natural. El hombre blanco es naturalmente propietario de los medios de producción, de la tierra y de las mujeres. Es el clásico texto de Engels, ¿no?, sobre la familia, la sociedad y el Estado, en donde se establece que la primera forma de propiedad privada es la mujer. Y eso se produce para que la mujer asegure la descendencia, que es fuerza de trabajo para la sociedad, y que se asegure que esa descendencia corresponde a ese hombre que no haya tenido hijos por ahí, que no se sabe quién, ahora estaría solucionado con el ADN, pero en esa época no existía esa posibilidad. Había que asegurarse que los hijos eran del patriarca, que era su dueño, que lo heredarían los hombres y su tierra. De modo, entonces, que cuando se estableció este contrato social, se dio la categoría de ciudadanos a los hombres, algunos hombres, no todos, blancos y propietarios. Bueno, vamos a decir entonces algo más sobre el tema del comienzo del siglo XX y las primeras luchas feministas. La rebelión de las mujeres por las condiciones de explotación laborales, que luego dio lugar al Día de la Mujer. Las primeras sufragistas son las de la primera ola. O sea, acá como tengo una especialista, me va a decir si está de acuerdo con esta división de las olas. A mí me gustó el tema de las olas, la primera ola de feminismo, la segunda, la tercera, podríamos entender. Uno puede leer con las olas los países, lo que ocurrió en los países del norte. Ahora, pero... Las luchas feministas en los países del sur tienen otras... perfecto. Entonces, no sé por quién seguía Diana Mafia. Capaz, ella trata de localizarlo acá, pero después estaría bueno localizarlo acá. Pero supuestamente en los países del norte empezaron las sufragistas, ¿no?, de Estados Unidos y en Europa, pero luego vinieron acá y pelearon por el sufragio, que fue conseguido en la época de Perón, con Eva Perón, ¿no? O sea, hace 80 años que votamos, más o menos.
En fin, otras luchas feministas que vinieron después recogen problemas de desigualdad académica. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina, en los 70, mi profesor de anatomía era Masiti, de la cátedra de, bueno, era ayudante de la carrera, no salir la otra, y me dijo, qué suerte que tenés de entrar ahora en los 70, porque hace 20 años no entrabas, ni por mujer ni por judía. O sea, tenía, aparentemente la Facultad de Medicina era bastante exclusiva. Lo cierto es que éramos pocas mujeres todavía en los 70 que entrábamos a la Facultad de Medicina, la mayoría de varones, ¿no? La segunda ola feminista, entonces la lucha por la igualdad, después el doctor Mirás, es cierto, en los años 80 en el país aparece una nueva ola de feminismo con el comienzo de la democracia, la primera reunión, digamos, pública que se hace en la plaza es la del 8 de marzo, frente al Congreso, en la reunión en el 84, después de asumido Alfonsín, una reunión de mujeres, y en el Día de la Mujer, y eso marcaría en el país como una tercera ola de feminismo, que es la ocupación del espacio público, donde las mujeres empezaron a pedir participación en lo político, cupos en el gobierno, en los sectores gubernamentales. Y en los 90 surge lo que se llama el feminismo académico, todas las teorías bastante difíciles, especialmente la teoría queer, y lo llevan adelante con luchas que tienen que ver con la libertad de la aceptación de la divergencia sexual en la aceptación de la elección sexual y de género. Adquiere visibilidad del colectivo LGBTQ, lo aprendí a decir porque estuvimos bastante con eso en la jornada de diversidad, que existía desde hace mucho antes, y este concepto de género que empieza a invadir muchas disciplinas, ¿no? Supuestamente ahora estaríamos en una era en donde ponemos los cuerpos en la calle con la idea de descolorizar nuestros cuerpos y desidentificar el cuerpo y la naturaleza. Esto, bueno, como les dije, no existía cuando se creó el psicoanálisis. Obviamente el falocentrismo es una idea psicoanalítica muy atacada desde el feminismo, y ahora lo que se pone en cuestión, y yo traigo este debate porque también me altera bastante, ¿no?, es la crianza de niños y niñas, en donde obviamente hace 30 años, yo soy psicoanalista de niños, si un niño se vestía de mujer, se ponía tacos, se pintaba, me lo traían inmediatamente al consultorio y decían, este nene tiene un problema, bueno, un problema de identificación, un problema de identidad, vamos a ver qué hacemos con él. Ahora, yo creo que no solo no ocurre eso, les quiero decir, a mí les quiero comunicar, digamos, que la ley de género que otorga la identidad sexual de cambio de género a los niños, que existe en nuestro país, es una ley muy avanzada, no exige el pasaje por un estudio psicológico. De modo que se puede pedir el cambio de identidad, una madre obviamente, un padre, no es necesaria la consulta psicológica, aunque la haya, digamos, de todas maneras, para el acompañamiento de ese niño. Y si hay un debate entre la madre y el psicólogo, gana la madre, porque la madre tiene la potestad de aceptarlo. Si quieren dejamos esto por ahora acá, sí, y a ver, a dejar hablar un poco. Vamos a volver a la masculinidad, pero voy a pasar un dato. Una de las fundadoras de la UFA, la Unión Feminista Argentina, fue la cineasta extraordinaria María Luisa Berber, quien tiene 2 cortometrajes que recomiendo buscar y ver. Uno se llama Felimundo, donde delata el abuso de la moda y muestra cómo el cuerpo de la mujer tiene como extensión la aspiradora, y Juguetes, donde demuestra cómo a través de los cuentos infantiles, las canciones y los juguetes se establece distribución de roles. Pero vamos a escuchar a hombres hablar de hombres. Sí. Yo no hablé de hombres, hablé de masculinidad. Pasamos la palabra a Enrique Stola. Sí, bueno, muchas gracias por toda esta introducción. Es fantástica, además, Diana Mafía es una amiga y mi maestra. Y Daniela Suárez Tomesis, una discípula de Diana, está trabajando sobre lo que serían las olas u otros nombres
en que las mujeres se han ido expresando sus luchas en América Latina. Masculinidades en jaque. No solo está la dominación de género, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, capitalismo de Estado, capitalismo, estados de bienestar, neoliberalismo, capitalismo financiero, siempre hay una constante, cambian los sistemas, cambian las modalidades de explotación de los cuerpos, pero la constante de dominación masculina se mantiene. El famoso mercado, el famoso mercado es un grupo de machos que los que están en la onda del mercado lo conocen muy bien, saben muy bien que son los machos que deciden una cosa u otra. Pero no solo de esa dominación, está la racialización de los cuerpos. La que domina es la etnia blanca. Y esta racialización de los cuerpos, con un concepto de raza generado allá por el 1400, 1500 y que creció fuerte después a partir de 1700, ubica a los cuerpos y ubica los espacios, y esto de hay que elaborar como negro está significando algo de eso. Lo que pasa es que a Chile Bembe, filósofo sociólogo africano, y dice que hoy la negritud ya no tiene que ver tanto con el color de la piel, con el ser negro, sino que el neoliberalismo en el mundo, que como paradigma civilizatorio, está colocando a amplios sectores de la población en una situación de sin salida y en una sensación de sin salida, tal como los negros tenían en la época de la esclavitud. Y entonces apunto con esto a que la precarización de la vida es algo que golpea las masculinidades, no solo las luchas de liberación que se dan a través de los feminismos. Y la precarización de la vida lleva a un tipo de pregunta. Dice Beatriz Jimeno, de España, que fue presidenta del colectivo de movimiento LGTBIQ+, y además, bueno, feminista, lesbiana y ex diputada de Podemos. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la sigla total del Partido de Izquierda. Ahí hay un grupo de españoles. Bien. Españoles, Bueno, la B. supongo que la conocerán a Beatriz, si no la conocen, léanla. Beatriz dice, ¿qué es el tráfico lo que es toda la trata de personas con fines de explotación sexual? Ha crecido tanto en el mundo que hoy se acerca mucho a la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico, comercio de armas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Dice ella, que en un momento en donde se han liberalizado por lo menos el occidente y su área de dominación, se han liberalizado bastante las costumbres y es mucho más fácil tener sexo con diferentes orientaciones sexuales, etc. En donde hay aplicaciones en los teléfonos y con esta revolución tecnológica es muy fácil contactarse para solo ligar, jorear, coger. ¿Qué es lo que pasa? Que ha aumentado tanto el sexo pago y las mujeres en situación de prostitución, que tiene que ver con la precarización de la vida. Y entonces dice ella, en la época del capitalismo de Estado, cuando el capitalismo financiero todavía no tenía la hegemonía que tiene hoy y se disputaba y los capitalistas trataban de mostrar de que de este lado de la cortina de hierro había derechos, etc., se pagaba el salario familiar. Y los varones, era un requisito de su masculinidad poder mantener a la familia. Todavía podemos encontrar varones que tienen 2 laburos, 3 laburos, no ven a sus hijos nunca, pero se sienten orgullosos porque mantienen a su familia. Y esto es ser hombre para ellos. Lo cierto es que hoy a la familia la puedes mantener solamente lo de clase media muy alta o clase alta.
todos los demás varones necesitan, en el caso de parejas heterosexuales, que la mujer labure tanto como él, gane igual o más, etc. Pero, dice Beatriz, no, ya no está ese mandato, pero a los varones les ha quedado el fantasma. ¿Y cuál es la recompensa simbólica que da el neoliberalismo hoy? ¿Dónde el neoliberalismo los hace sentir hombres? Entonces Beatriz va a las mujeres al momento en que este hombre, con muy pocos euros, 5 euros, 10, 15, 50 por un completo, está en una situación de varón prostituyente con una mujer en donde está en situación de mujer prostituida, en donde, dice ella, el feminismo en ese espacio, en esa media hora, esa hora no entra, los derechos de esas mujeres y LGTBIQ prostituidos en situación de prostitución, los derechos de esas mujeres están suspendidos en ese momento y el varón sale de allí sintiéndose macho. Esta es la recompensa simbólica, plantea ella, que da el neoliberalismo. Y yo creo que una de las cosas que pone en jaque a la masculinidad tradicional tiene que ver con esta precarización de la vida. Después hablo de otro. Un pequeño comentario. Justo me había escrito como una de las preguntas a hacer. Las pensé no en tono académico, sino en tono más coloquial. Si hoy en día que un hombre tiene que, para sentirse varón, me anoté, proteger, mantener, cuidar, atender, desear, escuchar, abastecer. Es todo eso. Y antes los hombres se esforzaban en cumplir con todo esto, ¿no? Y las mujeres también lo exigían. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esta historia? No sé. Para mí no sigue. Hay que esperar. Empecemos por lo que no sé. Wait and see. Bueno, me gustó el título. Estábamos hablando recién con Enrique al inicio, que tuviera un punto de interrogación y también el hecho que la masculinidad fuera en plural, porque yo que no hay una sola masculinidad. Pero también hay una dificultad que es definir qué es la masculinidad, qué es la feminidad, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una madre, qué es un padre. Creo que es muy difícil de pensar en estas nociones de manera ahistórica, porque no hay un esencialismo que atraviese las épocas o que atraviese las culturas. Y creo que esto es una gran dificultad. Freud había descrito, digamos, la masculinidad como lo activo y la feminidad como lo pasivo. Después, digamos, todos sabemos cómo fue describiendo la bisexualidad psíquica del ser humano, y por lo tanto había un movimiento, digamos, tanto activo como pasivo en el hombre y en la mujer. Digamos, la definición actualmente, digamos, de masculinidad yo no sabría darla. Espero que a lo mejor cuando tengamos el debate tengamos una idea un poquito más clara. Creo que son conceptos que se van entrecruzando, que como las muñecas rusas se van encastrando, a veces tenemos que castren. Lacan introdujo una famosa fórmula para aquellos que no estaban familiarizados con el lenguaje psicoanalítico, que se llamaba la fórmula de la sexuación, donde decía que un hombre, por ejemplo, podía colocarse en una posición femenina. Entonces hablaba, por ejemplo, de Juan de la Cruz, que en sus poemas se colocaba en una posición femenina respecto a Dios. Pero, de todas maneras, seguía de algún modo manteniendo el binarismo hombre y mujer. Por ejemplo, Volnovich y Rodulfo, que son dos autores que me interesan particularmente en la temática, dicen que hay que deconstruir el andamiaje falocéntrico del psicoanálisis, pues la primacía del falo vive del binarismo. Y este binarismo clásico creo que actualmente justamente está siendo cuestionado. Y me parece que uno ya no puede pensar más en el binarismo hombre o mujer, sino que tiene que pensar desde un pensamiento mucho más complejo, donde las fronteras no son tan netas, ¿no? Esto es muy frecuente, sobre todo entre gente joven, que puedan tener vínculos amorosos, sexuales,
independientemente del género, o sea que lo que le atrae, lo que le puede interesar es la persona, más allá del género o del sexo que tenga. La historia de la sexualidad es una historia discontinua, imposible de contar según una línea de progreso que guía de la más implacable de las represiones a la más completa de las emancipaciones. Si tuviéramos, por ejemplo, que subrayar un solo índice del nuevo valor, es el anacronismo en que cayó la virginidad como valor, ¿no? Hace un tiempo yo elegí la tesis de una alumna en el marco del doctorado, donde hablaba justamente de la virginidad como tabú, pero la virginidad como tabú al revés, digamos, como que seguir siendo virgen era algo muy problemático, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en Alemania, en las escuelas, mejor dicho, en Suecia, en las escuelas, se utiliza en las escuelas maternales un lenguaje no inclusivo, ¿no? Donde se evita de definir el género del niño. Y en Alemania actualmente, en el documento de identidad, existe hombre, mujer o neutro, ¿no? como posibilidad. Pequeño rodeo por la historia puede aclarar algunos conceptos de acuerdo a la época o la cultura. Por ejemplo, la palabra homosexualidad y heterosexualidad aparecieron en el siglo XVIII, no antes. En la antigua Grecia y en Roma no existía la noción de heterosexualidad y homosexualidad. Distinguían actividad de pasividad o ponían el falo, el fascinus, a todos los orificios. La pederastía griega era un rito de iniciación social. Por la sodomización ritual, el esperma del adulto transmitía la virilidad al adolescente, que era la virtus, ¿no? No había cambio de roles. La penetración del adolescente pasivo, eromene, o del adulto activo, eraste, era un pasaje obligado de la transmisión de la virilidad en la Esparta guerrera. El sentido del pasaje era alejar al puber de la pasibilidad del gineceo y hacer un guerrero, un reproductor, un padre y un ciudadano. Para los griegos, virtud quiere decir potencia sexual. La virilidad era el deber del hombre libre, la marca de su potencia. El único modelo de la sexualidad romana, un poco, digamos, retomo lo que mis colegas ya venían diciendo, era la dominación del dominado sobre todo otro. El esclavo no podía sodomizar a su amo, pero sí la inversa. La noción misma de castidad tomaba ribetes sorprendentes. Por ejemplo, una mujer, si digamos, tenía relaciones con otro hombre que no fuera su marido, era considerada adúltera. Pero si estaba embarazada, no podía tener relaciones sexuales con otros hombres. ¿Por qué? Y esto se llama, digamos, ¿de dónde viene la palabra castidad? Justamente es que la mujer defendía la casta. Eso es lo que importaba, era la noción de filiación. Si estaba embarazada, como no tenía riesgo de modificar la casta, podía ir adelante. Esto les pasó un buen dato, que después les interesa. Podemos revitalizar a Grecia. El deseo fascinus era la palabra romana para designar el falo. El mismo se representa siempre en erección, en oposición a la ménsula, en estado de flacidez. En Roma un hombre lo es en estado de erección. El estado de flacidez era una obsesión angustiante. Su horror a la ménsula lo lleva a la búsqueda de poder, búsqueda que caracteriza quizá al hombre. La eyaculación es una pérdida voluptuosa, pero la pérdida de la excitación y por ende de la erección preocupa al hombre en todo momento. Aristóteles define el sexo masculino, lo llama metamorfosis, lo que aumenta y disminuye de volumen. El hombre tiene quizá miedo de las mujeres y podemos hipotetizar varios motivos. En el Antiguo Testamento, el único ser que desafió a Dios de frente fue Lilith. Pero recuerdan, Lilith pronunció el nombre de Dios. El nombre de Dios era impronunciable. Al pronunciar el nombre de Dios, de algún modo desafía a Dios y Dios la echa del Edén. Esta es una historia apócrifa, no está validada, digamos, en el Antiguo Testamento, pero parecería que después a Lilith se la consideró como endemoniada porque se acercaba al sueño de aquellos hombres jóvenes y con las poluciones nocturnas de los mismos
iba consiguiendo hijos, ¿no? Como una especie, digamos, de robadora de semen de las camas de los jóvenes. Son viejos que yo no tendría a la altura de mi vida, en fin. En la mitología griega, por ejemplo, Pandora, al levantar la tapa del ánfora, permitió que los mares se derramaran sobre los hombres. Y desde Tiresias, sabemos, ¿no? Cuando Zeus le preguntó a Tiresias cómo era el goce de la mujer, Tiresias, que había tenido el privilegio de haber sido primero mujer y después hombre, le dice: de 10 partes de placer, 9 le corresponden a la mujer y tan solo una al hombre. Por otro lado, quizá al hombre le cuesta acercarse a la mujer, como le pasó a Perseo con la Medusa, ¿no? La Medusa, esa cabeza, digamos, llena de víboras, y Perseo solamente se puede acercar ante ella con un escudo protector. Por otro lado, la mujer da vida, todos lo sabemos, pero también quedó asociada a la posibilidad de la muerte, con las 3 parcas que están representadas por 3 mujeres. A la representación de la mujer todopoderosa en toda la mitología, el hombre responde con el deseo de dominación como representación creada para evacuar su miedo. O sea que yo diría que no es tanto las masculinidades lo que están en jaque, sino que creo que lo que está en jaque es el machismo. Y esto habría que definirlo también, qué es lo que uno entiende por machismo, pero en todo caso creo que se acerca más a la problemática del machismo que a la problemática de la masculinidad. Si para Freud la mujer era el continente negro, portadora de un enigma, ¿no? Freud decía que, un poco lo que decía Nietzsche hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que quiere una mujer? Es un gran enigma, etcétera, etcétera. Leticia Glosser, que es una colega de APA, ella insistió mucho sobre que en realidad lo que plantea un enigma es el otro, o sea, es la alteridad profunda del otro, que es algo enigmático. Y esa alteridad no solo reside en el otro como otra persona, sino en la propia alteridad de nuestro inconsciente, que también es algo que nos preocupa y nos da cierto temor. Y volviendo, digamos, a la disexualidad y la disexualidad psíquica, y a veces actuada eventualmente, yo veo que hay en muchos hombres una especie de rechazo a la feminidad, y en el rechazo, digamos, un rechazo a su propia feminidad, y ese rechazo a su propia feminidad la proyecta en la mujer, y esto genera, digamos, una violencia hacia la mujer, que en realidad es una defensa, digamos, patética de su propia feminidad que no puede asumir. Quizás para ir terminando esta instancia, así como Luis XIV decía el Estado soy yo, el yo, desde el punto de vista del aparato psíquico, del psiquismo humano, no puede decir el psiquismo soy yo, ¿no? O sea que el yo tiene que tener en cuenta otras instancias del aparato psíquico, como es el imperativo categórico del superyo o el polo funcional del ello, que hacen, digamos, que el yo de algún modo, digamos, no es rey en su feudo, digamos, sino que está condicionado por todas estas instancias psíquicas. La sexualidad finalmente no se elige en una góndola de supermercado, o sea que en realidad la sexualidad no se elige y después uno, bueno, decide si puede vivirla o no, pero más allá, digamos, de la elección que se puede hacer de la sexualidad y todos los movimientos que se han mencionado, tampoco debemos pensar de una manera simplista que el elegir, entre comillas, la sexualidad que uno va a practicar nos va a hacer felices, ¿no? Porque la sexualidad siempre es conflictiva, cualquiera de ellas sea, ¿no? Y creo que esto hay que tenerlo muy presente, porque muchas veces se piensa que si alguien sabe del placar o si define su sexualidad, va a ser feliz. Creo que va a vivir mucho más en armonía con su propia subjetividad, pero en todo caso, desde mi visión psicoanalítica, consideraría que la sexualidad es siempre un polo de conflicto. Y por último quisiera decir, no voy a decir nada de la trata porque ya Enrique habló muchísimo y muy bien, sí quisiera hablar del femicidio, ¿no? Que es una problemática social no solo en Argentina, en muchos países del mundo, y parecería ser como que el inconsciente de los hombres tarda todavía a percibirse de los cambios, o sea,
Yo creo que la feminidad no cuestiona, digamos, al hombre, sino que defiende sus derechos, que no es lo mismo, ¿no? Me parece que acá hay una defensa de los derechos de la mujer, que es un combate distinto, que no necesariamente cuestiona al hombre, cuestiona sí al patriarcado, al machismo, a la verticalidad, etc. Bueno, por ahora creo que todo dijo un poquito de la palabra de todos. Sí, voy a hacer un pequeño comentario de lo que dijo Juan, también voy a agregar algo. Obviamente que masculino y femenino tienen que ver con la sexualidad, y vos citaste a Lilith. Lilith no entró en la Biblia, quedó por fuera del texto, excluido del texto sagrado, porque además mataba a sus propios hijos, quedaba embarazada y mataba a sus propios hijos. Pero hay otro tema que no sé si es poco conocido, pero que tiene que ver con esto de que la mujer le hace al hombre, ¿no? Santo Tomás es pecaminosa y entonces, ¿no?, se arrima al hombre, el hombre descuidado. Y hay un caso en la Biblia que es las hijas de Lot. Cuando huyen de Sodoma, ¿no?, entonces no quedan hombres y las hijas emborrachan al padre para procrear con él, ¿no? Es decir, aparece esta figura nuevamente de la mujer bordeando lo que después va a ser prohibido, que es el incesto. Y bueno, veo que hay muchos hombres jóvenes. Yo me anoté algunos mitos, por ejemplo, de mi época, como son construcciones culturales, lo masculino y lo femenino. En mi época estaba el mito de Sansón, por ejemplo, es un mito, ¿no? El hombre fuerte, el marica, el pollerudo, el que nunca llora. Después hay una frase que escuchamos las mujeres en ronda de amigas: todos los hombres son iguales. Bueno, les pregunto a los jóvenes, ¿cuáles son los mitos de hoy? Es decir, hay un cambio enorme entre generaciones en cuanto al rol del padre, el rol de lo masculino. Ninguno se siente, ni yo no se siente menos varón por llevar, traer, bañar, cambiar, cocinar, lavar, sacar, poner, ir al supermercado, una cantidad de cosas que me parece impresionante y que digo, ojalá me hubiera tocado esta época, pero bueno, me tocó otra, no me quejo, ¿no? Es decir, en ese sentido los roles han cambiado, los hombres que quieren ser hombres, digamos, no se ven afectados por esos roles, ¿no? Sí, han cambiado en determinados sectores, porque si tomamos España tiene muchas buenas estadísticas y ahí muestra que el machismo en la adolescencia es muy alto, por ejemplo. Y con esto de los roles yo me acordaba que hace unos años decidí no ir más a un supermercado los sábados y domingos, porque no me bancaba la pareja heterosexual que entraba al supermercado y el tipo iba con el changuito como se puede haciendo turismo al supermercado, ¿no?, manejándose como esos discapacitados hogareños que no saben dónde están las cosas. Y en un momento la mujer, escena que he escuchado y que después he vivido el sábado a la noche, le decía: vos querido, encargate del vino. Y claro, los tipos, como las mujeres no saben de vino y los tipos son los que saben de vino, y después en la noche van a la cena, y si uno va por ahí 2 o 3 veces a la misma cena, a diferentes cenas, pero con los mismos tipos, se van a dar cuenta que repiten siempre la historia del Malbec, cómo fue creado en Argentina, el gusto que tienen, es una embolsa, pero hay que aguantarlo porque son cosas importantes, cosas de varones, ¿no? Que hay que soportar. Tiene que pagar la cena al final. Sí, y después, bueno, querido, vos que sabes de queso, encárgate de queso, y después el tipo, cuando llega el momento de pagar, aunque la mujer gane más, va a tener que sacar la tarjeta, bueno. Así que he decidido no ir más sábado y domingo. Después la situación económica me cambió esa idea y voy donde hay descuentos, ¿no? Cualquier día. Pero señalo una cuestión: hay una masa crítica hoy de mujeres, de feministas, y del amplio movimiento de mujeres y el movimiento LGTBIQ+, dejo de lado el gay capitalismo,
ese gay capitalismo que no tiene ningún problema en explotar a las mujeres en su rol de reproducción, con la vientre de alquiler y toda esa historia que es explotar mujeres pobres, una explotación de clase. Dejo de lado el capitalismo. Solamente hablo del movimiento LGTBIQ+. Y ellos... Sí. Y lo que quería decir bueno, me olvidé de decir. Ay, te distraje. Claro. Eso es un defecto de las mujeres. ¿Interrumpimos? No, los varones también interrumpimos. Lo que pasa es que siempre echamos la culpa a las mujeres. Hay otra cosa que hay una masa crítica, hay una masa crítica de mujeres que hoy, ante cualquier situación, se ocupa el espacio público o se incide en los medios de comunicación y se pone límites. Pongo dos cortos ejemplos. Uno de España. Hace poco salió una sentencia. Una jovencita violada violada desde la perspectiva argentina, violada por 4 tipos que la violaron y uno que mientras la violaban se masturbaba. Y como ella estaba alcoholizada y no se resistió y no dijo claramente que se resistía, fue catalogado como un abuso, no una violación. Y el tipo que no fue a pedir ayuda para la mujer, sino que se masturbaba ahí, se quedó libre porque no participó. Esa es la justicia machista y es lo que los machos han elaborado para mantener su impunidad. Pero las mujeres reaccionan. Hoy hay una masa crítica. Eso no hubiese llegado a juicio hace 100 años. Hoy llega a juicio y además estos jueces machistas se la tienen que ver con esta masa crítica. Argentina, Iggy. El otro día soy perito de parte de Iggy. Iggy es una mujer argentina, es lesbiana, muy pobre, en un barrio muy pobre, que en el año 2016 sufrió lo que se llama un intento de violación correctiva. Sos torticera, te vamos a hacer mujer. Ella, como ya había sufrido atentados y trabaja en jardinería, llevaba un cuchillo cuando la molieron a palos y en un momento se le tiraron encima ya para violarla y él mortalmente a uno de los tipos. El fiscal machista no lo catalogó como, el fiscal machista ni el juez como legítima defensa. Era una mujer. Carajo, mató a un hombre, era una mujer. Entonces no iban a ser presa, gracias a la movilización de las mujeres, se la dejó en libertad. Ahora hemos terminado la pericia y va a juicio en febrero del año que viene. Pero ha sido la movilización de las mujeres, es decir, hoy hay una masa crítica que pone límite a este machismo y que hace que muchísimos varones, miles de varones, sepan de que ya no pueden caminar con impunidad ejerciendo su poder y sosteniendo el dispositivo de dominación masculina. Pero están los movimientos Ni Una Menos, Yo Sí Te Creo, que son movimientos, mira cómo nos ponemos, movimientos que se han expandido por las redes sociales, ¿no? Sí. El público, bueno, hay preguntas, me gustaría escuchar también algunos hombres, son pocos, sí, al fondo, pero acá tenemos los micrófonos. O viene aquí. Tenemos. Los amigos del Facebook, si tienen preguntas, pueden debatir con nosotros. Saludos, agradecimiento. Buenas noches a todos. México, Roma, Uruguay. Roma, Uruguay. México. Hola, ¿me escuchan? Todos. ¿Qué tal? Sí. Yo solamente quería hacer una pregunta. Si todo esto que ustedes han compartido con nosotros incluye a lo que también se llama Me Too, o sea, está incluido, ¿no es cierto? Porque leí un artículo hace 2 años de mujeres francesas que lo criticaban por el extremo al que llegaban, ¿no es cierto? Y en el cual se podía desaparecer hasta el desaparecer o disminuir por tener miedo al flirteo
para con una mujer, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba el límite del criterio hacia una mujer o del acoso hacia una mujer? Me acuerdo que Catherine Villeneuve era una de las firmantes de este escrito, ¿no es cierto? Bueno, quería saber eso, y yo también, pero a veces me siento... Una vez pedí permiso para decir un piropo a una cajera en una farmacia y le dije, qué linda sonrisa que tenés. Y le encantó. Yo le dije, no, yo creo que te iba a usar. Eso es todo, gracias. Gracias. ¿Preguntas Es o una quieren pregunta contestar? política. Bien. Sí, gracias. No, yo siempre tengo algo por decir, eso es una desgracia. Pero bueno, no pensaba, lo que vos decís es muy pertinente, porque en realidad todo tiene un nivel de exageración, es decir, todo lo que es normal, obviamente, que las mujeres se defiendan, luchen por sus derechos, no implica que ahora empiecen a maltratar hombres, que cualquier cosa sea un abuso. Y lo más grave, que lo dijo un poco Juan, y yo lo dije también al pasar, es que ahora la libertad de género exige, el movimiento trans, exige que no se ponga nombre de varón o de mujer a un niño que va a nacer y hablan del género atribuido al nacer. A mí eso me parece realmente un exceso tremendo, porque como psicoanalistas sabemos que otorgamos identificaciones y si privamos de identificaciones a un niño que nace y lo vemos con genitales sexuales masculinos y decimos, qué hermoso, nació un varón, le pongo Juan, qué lindo, nació una nena, le pongo Mirta. No, porque el chico tiene que elegir en el futuro. Eso es una exageración impresionante. La misma exageración que puede haber ocurrido cuando Catherine Deneuve denunció, no me acuerdo bien qué, pero parecía un ataque a los hombres, ¿no? A ver, yo tengo una posición en este sentido. Cuando hay un dispositivo de dominación, los cuerpos dominados se liberan como pueden, como se dan las circunstancias sociales, en la forma que pueden. Nunca van a ser tan prolijas como el dominador quiere. Muchachos, si las mujeres han estado aguantando el acoso, que les toquen el culo, que las violen en la calle, que las maten en la calle, y bueno, si decís un piropo y te mandan al carajo, bancátela. Ya en algún momento se le dará un equilibrio, pero las mujeres LGTBIQ no se van a liberar ordenadamente. Esto es inevitable, es así. Así como los dominadores no dejan nunca de dominar porque hagan cursos de ética, seminarios ni nada por el estilo. Esto implica una reflexión profunda de cada varón sobre cómo estamos dominando las 24 horas del día. A mí como varón me encantaría que me dieran un piropo. A mí me lo han dicho. Ya va a ocurrir, ya va a ocurrir. En cualquier momento empezamos con eso. Pero también nos van a decir que avanzamos mucho, es peligroso, ¿no? Porque... No, te prometo que no. Bueno. Me parece que esta pregunta genera una polémica porque hay distintas posiciones. Yo tengo consultas de hombres que padecen, por ejemplo, no poder ver a sus hijos por denuncias no siempre veraces de mujeres, donde los jueces son cómplices. Entonces sí, me parece que hay una cuestión ahí que, como vos decís, no puede ser ordenada, pero también tenemos que estar advertidos de eso. Sí. Pero te quiero aclarar otra cosa. España tiene buenas estadísticas, ha hecho una evaluación sobre las denuncias falsas y en términos 7 u 8 años son 0,0016%, no son nada, no son nada. Las denuncias falsas en Argentina, un estudio que hizo hace algunos años atrás una psiquiatra argentina, que ahora lamentablemente no me acuerdo el nombre, que está en el Poder Judicial, decía que podían alcanzar el 3% de la denuncia, pero que eran denuncias no sustanciadas, es decir, que no se había llevado a comprobar, lo que no significaba que fueran falsas.
Solamente eso. Yo trabajo activamente con mujeres que sufren violencia y sé que hoy una de las estrategias de los machos es ir a hacer la denuncia en las comisarías de la mujer antes que la mujer llegue. Una pregunta. ¿Tienen las mujeres un rol más importante, obviamente, porque tienen esta compleja dificultad de ser respetadas? Es decir, tienen la madre, ¿no es cierto?, una necesidad mayor de educar a sus hijos para futuras generaciones, de ese sentimiento propio, porque el hombre es muy difícil, pienso yo, de poder sentir lo que la madre siente como mujer o como feminista. Entonces yo creo que, pregunto, ¿no? Es decir, que cuán necesario es que las mujeres no solo se empoderen en decir cosas, sino que también eduquen a sus hijos eventualmente en esta nueva forma de vida, digamos, de decir. Que no transmitan el machismo. Claro, es que sí. Tenemos también otra pregunta al fondo. A ver. También España, si Sí, quieres. en base a el comentario del señor acá, diría que como psicoanalistas también nos interesa lo que se convierte en formaciones reactivas que ocurren en la sociedad también. También en esto de tabú de hablar o de decir, por ejemplo, en cuanto al maltrato del hombre, por lo que dijo recién de te la tenés que bancar, ¿no? Me parece que las voces son voces que surgen de distintos medios, surgen de un medio como este, surgen de la televisión, surgen del ámbito académico, y esas voces es discurso social. Entonces, bueno, es interesante que podamos hablar realmente de la manera que pensamos y sentimos. ¿Hay otra pregunta? Sí, acá, Casillas. Sí. Bueno, varias cosas pensaba. Una es que quería preguntarles si ustedes consideran, dada el rol tan importante de la mujer en la cultura, que viene hace muchísimos años, si no ven toda la temática del femicidio tan incrementado o tan publicitado, pero también pareciera ser incrementado como una situación de algún modo vengativa también del hombre o de la posición masculina devaluada, ¿no?, en este momento, ¿no?, en la cultura. La otra cosa que pensaba era como una reflexión, porque desde el punto de vista psicoanalítico lo que he estudiado siempre es como que, bueno, el varón necesita de algún modo, para poder desprenderse de la identificación con la madre, necesita de alguna manera, pero eso en todas las culturas, mostrar que deviene hombre, necesita demostrarlo, ya sea en los primitivos, haciendo una cantidad de hazañas, yendo a cazar, en nuestra cultura, con logros académicos, etc. Lo que a mí me da la impresión como que hoy día no se nota tanto esto, dado que tanto en mujeres como en varones la temática de los logros, por lo menos en las sociedades occidentales, está como muy equiparado, ¿no? Y también una encuesta que hemos hecho a adolescentes, estuvimos haciendo un trabajo de investigación con encuestas a adolescentes acerca de qué pensaban los adolescentes hoy día respecto de cómo veían lo femenino. Nos llamó la atención que los adolescentes varones
estaban pero muy contentos de que las mujeres lucharan por sus ideales y por sus logros, ¿no? Como que no se sentían amedrentados, ¿no? Esto, ¿no? Como... Bueno, gracias. Si hay otras preguntas y volvemos, si no volvemos a... Quería preguntar o comentar algo cuando pensamos el título del encuentro de hoy, ¿no? Que pensamos masculinidades en jaque y no machismo en jaque, porque el machismo en jaque es bienvenido. Pero pensábamos, ¿qué pasa que el machismo está en jaque? Está interesante, hacia allí espero que sigamos avanzando, pero ¿qué pasa con esta posición que queda la masculinidad, no el machista, el hombre un poco dubitativo en su posición o temeroso a lo mejor por el avance del movimiento feminista, o en realidad, bueno, lo mejor que nos puede pasar a las mujeres es este avance, pero cuando pensábamos el título pensábamos esto, no el machismo, sino en el hombre que queda un poco mal parado, ¿no? Que no sabe bien cómo ubicarse con esto. Frente a una mujer que toma la iniciativa, puede tener hijos sola hoy en día. ¿Qué piensa el hombre? No, es que es justamente eso, ¿no? Creo que más o menos todos entendimos desde la charla que lo que está en jaque es el machismo, ¿no? Y en verdad también el rol masculino, ¿no? La masculinidad, ¿no? La masculinidad, estamos hablando de hombres masculinos, mujeres masculinas, de una generalidad que cumplen función de rol masculino y muchas veces asumen posiciones machistas, ¿no? La mujer machista, la mujer que viola, ¿no? La ley que no contempla el abuso de una mujer hacia otra, sino que lo contempla como abuso y no como la figura en sí, ¿no? Lo que pasaría con un hombre que creo que la ley está como penetración y no se cumple. Acá lo que está en jaque es el rol masculino, justamente lo que decía la doctora, ¿no? En el ejemplo del padre, de tu generación y ahora de tus hijos, ¿no? El rol cambió. Creo que en el que está dispuesto, ¿no? Como, no sé, los hombres feministas no nos sentimos en jaque en esa posición, sino que el hombre o la persona que es machista. Yo justamente soy brasileño, veo lo que está pasando en el país, así que es muy complicado pensarlo de otra manera. Muchas gracias, muy interesante. Yo había puesto al final una palabra que decía, sí, el machismo está en jaque y la masculinidad está en debate, igual que la feminidad. Es decir, es un debate porque también hay igualdad, digamos, en muchísimo, menos en la posibilidad de gestar, que a lo mejor en el futuro van a insertar úteros en los cuerpos masculinos y van a poder gestar, eso no lo sabemos, podría ocurrir, pero en realidad lo que está en debate es el rol masculino y el rol femenino. El hecho de sentirse inferior mucho más que eso, porque los roles pueden ser diferentes, pero que es una inferioridad por la diferencia de rol o una explotación en el trabajo, es decir, ese es el tema de la humanidad, ¿no? Que nosotras ahora nos toca por suerte, esta generación y este ambiente, porque nos hubiéramos nacido en otros lugares, estaríamos en problemas, ¿no? En los países árabes, con culturas musulmanas, en algunos países africanos, en los lugares donde hay poligamia. Es difícil entender eso, pero eso aún hoy existe muy nítidamente, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que decía una colega que decía si el hombre quedaba mal parado. Y la verdad es que me hizo gracia esta impresión, ¿no? Porque que el hombre queda mal parado es justamente el temor del hombre, ¿no? Y es lo que decía Aristóteles de la metamorfosis, ¿no? Entre el falo siempre en erección y la ménsula flácida. Creo que es uno de los grandes temores de los hombres y que han trasladado ese deseo, ese poder, digamos, que le otorgan, ¿no? Al plano político y al plano social, y por eso quieren ejercer un poder. Pero así como se habla del falo y se lo confunde con el pene, también hay mujeres fálicas que pueden demostrar su poder
Y para dar un ejemplo, hace unos pocos años hubo un juicio, lo menciono porque es de público conocimiento, de una jueza en Necochea que acosaba sexualmente a su secretario y que fue condenada por acoso, ¿no? O sea, creo que también depende del lugar del poder que cada uno ocupe, más allá de la condición de hombre o de mujer. Tradicionalmente, como decía Enrique, los lugares de poder fueron ocupados por hombres, pero, digamos, si los lugares de poder son ocupados por mujeres con las características que tienen algunos hombres, yo no sé si sería algo muy distinto, ¿no? Creo que, digamos, quedaría mal parado, como decía. Quería retomar tu pregunta, porque me parece que... No fue una... No, bueno, fue una pregunta interesante, porque me parece que diste en el clavo, ¿no? Desde su posición, como diría Enrique, de dominadas, las mujeres transmitían también la cultura machista. Por ejemplo, si mi mamá servía el té a mi papá y no al revés, yo y mis hermanos veíamos esa escena y después la reproducíamos. Entonces, sí, me parece que tu pregunta fue muy pertinente. Sí, yo creo que hay en nuestra sociedad muchas más mujeres, y esto tomo una afirmación de Almudena Hernando, antropóloga española, investigadora, y que tiene un libro muy interesante que es expresión de sus investigaciones, que se llama Las fantasías de la individualidad, la construcción sociohistórica del sujeto moderno. Y Almudena plantea que históricamente en la construcción del patriarcado los hombres empezamos a valorizar lo que era la racionalidad masculina, delegando la afectividad a las mujeres, y que las mujeres se constituyeron dentro del patriarcado en especialistas en la afectividad. Ahora, con la liberación de las mujeres y con el ir desarrollándose y ocupar el espacio público, el espacio académico, etc., dice Modena, hoy nos encontramos que hay una mayor cantidad de mujeres libres que han sumado trabajo a su liberación, porque no solo se siguen haciendo cargo de la afectividad, sino que se hacen cargo de proveer, trabajar, ganar dinero, criar a sus hijos, etc. Mientras hay una menor cantidad de hombres que se hacen cargo de su afectividad y además de todo lo que se tendría que hacer cargo de cualquier persona. Y esto hace de que decía ella, se empieza a constituir en un problema para muchísimas mujeres heterosexuales conseguir hombres que se muevan con el mismo grado de libertad y que ayuden a construir configuraciones democráticas de pareja y de familia, porque siempre está la tendencia de tirarle a la mujer que se haga cargo de la afectividad del hombre. Creo que hay grupos y amplios grupos de varones que están indecisos, con miedo, pero que también están cambiando, y en nuestro país Luciana Pecker lo llamó la revolución de las hijas. La revolución de las hijas. Estas hijas adolescentes que se movilizaron hace un año por el tema de la despenalización del aborto, que cambiaron a las madres, pero también han impactado en los padres, en los tíos, en los abuelos, y han generado nuevos climas, nuevos discursos, nuevos posicionamientos en los hombres, ¿no? Ha sido terrible aporte, magnífico aporte de las mujeres a la construcción de una nueva masculinidad. Respecto de esto que quería... Tenemos dos preguntas del público. 5 minutos. Claro, por eso. Dos preguntas y después, ¿les parece? Vuelven así. Sí, breve. Los hombres, ante el avance y los logros de las mujeres, ya un poco lo dijeron, algunos antes se sentían abrumados, y ahora con la mujer que avanza, que estudia, la mujer académica o trabajadora,
muchos se sienten aliviados. Esto lo vemos en el consultorio, esto de poder repartir las responsabilidades y el peso del sostén de la familia, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Del Facebook. Bueno, yo me quedé un poquito con, cuando comentaron el título, cómo lo pensaron, porque en realidad me gustó, pero me parece que no se explicitó, donde masculinidades, y voy a hacer plural, ¿no? Porque creo que, bueno, como decía antes, que me olvidó el micrófono, que está en la organización, si el machismo en jaque está bienvenido. Y esto de la pluralidad de las masculinidades, creo que entendemos que el machismo no hace la masculinidad, aunque van juntos muchas veces, pero hoy lo podemos, aquí con esta reflexión podemos darnos cuenta que no estamos apuntando tanto a eso. ¿Cómo serían las masculinidades? Este plural, creo que hoy, que estamos en una época donde integramos tanto la diversidad, reclama una cierta explicación, ¿no? Como también las feminidades. Me viene a la memoria, creo que fue en España, hace pocos años, se eligió como mujer del año o como reina de belleza a una chica trans. Y hubo todo un cuestionamiento, ¿no? Entonces esto también, ¿de dónde reside la feminidad? ¿Dónde reside la masculinidad? Existen unas elaboraciones que tenemos que profundizar más. Entonces, bueno, la pregunta era cómo pensamos esto de las masculinidades a los que... Yo creo que dejaría tu pregunta abierta porque me parece que no vamos a poder responderla, por lo menos yo no voy a poder responderla, porque esto está en un continuo movimiento, o sea, la feminidad y la masculinidad están siendo repensadas constantemente y estamos asistiendo ahora justamente a la transformación de lo no binario. Entonces, ¿cómo pensar, digamos, cómo seguir pensando de manera binaria cuando estamos constatando que lo binario está desapareciendo? Claro. Y ahí es donde empieza todo el pensamiento complejo. Podemos citar a Gad Morin, el sociólogo francés, a muchos autores que han pensado esto, pero creo que tu pregunta me parece muy pertinente y personalmente la dejaría abierta con un punto de interrogación. Yo que no soy de dejar todo tan abierto. Sí. Yo tampoco. Tengo una idea que no es mía, obviamente. Yo las ideas las agarro de dónde vienen y las tiro así, pero no puedo decir de dónde vienen. 2 minutos. 2 minutos. Uno, para algo que dijo él que me pareció importante, que es que si es cierto que las mujeres nos hemos hecho cargo de la afectividad, eso por algún motivo insólito nos ha vuelto inferiores, y los hombres de la racionalidad, les ha costado muy caro a los hombres. Viven 10 años menos que las mujeres. O sea, eso es estadístico. Es mucha diferencia para el pronóstico de vida del hombre y la mujer. Yo creo que si el hombre se hiciera cargo de la afectividad, somatizaría menos y viviría más, como nosotras que nos hacemos cargo de la lloramos. ¿Por qué no pueden llorar? No llores, que eso no es de hombre. Lloramos, protestamos, todo eso es una liberación que deja de producir síntomas en el cuerpo. Eso por un lado. Por otro, lo otro que vos dijiste, todos tenemos aspectos femeninos y masculinos. A mí me parece eso muy importante. Si no, les recomiendo la obra Petróleo, que ahora está full esa obra, que es la obra de 4 mujeres que hacen de hombres y que van incorporando para su felicidad. Es lindo eso, porque pareciera que el aspecto de goce un poco de la vida es incorporar el aspecto contrario. Si uno es puramente femenino o puramente masculino, no tiene el placer que da las dos partes, digamos, la constitución por 2 partes, ¿no? El hombre tiene que asumir aspectos femeninos y la mujer que asume aspectos masculinos en una época se la llamaba fálica. Ahora estaría bueno que no cualquier mujer que tiene méritos y que gana premios y que habla en público, eso se diga que es fálica o que está sola, ¿no? En fin, esto creo que va por Tenemos la última pregunta. Sí, gracias. Y realmente me encantó la mesa, el debate. Pensaba lo siguiente, algunos pensamientos. Lo que dijo Claudia, que este tema se da acá en Occidente, revalorizo justamente lo occidental, ¿no? En donde se puede debatir estos temas que en otras culturas sería imposible.
Me parece, por lo menos, quería remarcar eso. Por otro lado, en el patriarcado, la mujer también tuvo su lugar de poder, respecto a los hijos, por ejemplo. Es decir, yo trabajé durante muchísimos años en un hospital público, en donde el padre, o sea, el padre de esa familia o la pareja, no aparecía en la consulta, sino que la consulta estaba la madre con su hijo, donde el padre directamente no tenía ningún lugar en nada que tenga que ver con la educación del hijo. Es decir, todo ese poder de la mujer, podríamos decir que en la sociedad no tenía ningún lugar, pero en la familia tenía mucho poder en relación a los hijos. No, simplemente eso. Yo quería, solo muy cortito, la pregunta me gustó porque, bueno, con Javier y con Kiara estuvimos, y con Cecilia, estuvimos trabajando el título y te diría cada uno con la suya, cada uno con su masculinidad, la propia, la que puede construir, la que puede ejercer, cómo la concibe, cómo la arma en su interioridad. Y a tal punto que, voy a dar un ejemplo, el metrosexual no es un tipo de masculinidad. El metrosexual es el que se produce. Ahora, en la corte de los reyes Luises de Francia, donde los hombres se empolvaban, se ponían peluca, se pintaban, se hacían el lunarcito, ¿no sería hoy el metrosexual? Lo que pasa es que en ese momento histórico eso era lo habitual, no tenía un nombre. Hoy le ponemos nombre a las cosas, sobre todo en este campo de la diversidad y la heterogeneidad, donde empiezan a aparecer un montón de nombres que hasta hace unas décadas atrás no existían. Sí, termino. Digo dos palabras. Sí, el metrosexual es una forma de masculinidad, pero es una forma de masculinidad que está dentro de la masculinidad hegemónica, porque no se plantea como masculinidad antipatriarcal. Y es cierto lo que decías, hay poder en las mujeres que tienen a los hijos a cargo, pero convengamos que ese poder es delegado. Hacete cargo vos, es el mandato social. Hacete cargo vos, porque todavía seguimos viendo, todavía se sigue dando en la escuela, queridos padres, reunión de padres, y resulta que el padre aparece en la puta vida y la que va es la mujer. Sí, pero el padre está trabajando. Es decir, no es tan sencillo. Están trabajando, son las que tienen no es tan sencillo. Es una estructura donde uno delega poder a la mujer. Bueno, pero uno no delega poder. ¿Quién tiene poder? El hombre. Uno delega poder. Entonces, no sé, pregunté cómo lea la generalidad de los hombres si están dispuestos a cambiar el lugar de poder. Sí, en la nueva masculinidad sí. En la nueva masculinidad sí, se hace cargo también de la educación del chico. Las nuevas masculinidades, todos, el patriarcado está produciendo nuevas masculinidades permanentemente. Nuestro abuelo, la masculinidad de nuestro abuelo no es la misma que la de mi papá ni es igual que la mía. Claro. Solamente hay masculinidades que cuestionen el orden de dominación o cuestiones o masculinidades hegemónicas. Nada más. Llegó lo del jaque, ¿no? En algún momento. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar, nos vemos el año que viene. Gracias, Claudia Lucia Bórez, Ricardo, Juan Pesone, Mirta Goldstein. Muchas gracias Alicia Lagarrigue con la transmisión en vivo, Javiera Márquez Rosas, asesora del Freud Bar. Gracias al público del Facebook. Y a mí que soy la coordinadora del Freud Bar. El Freud Bar es algo que hacen los candidatos de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de lo cual estamos muy orgullosos, que está a cargo de Kiara y de Javiera y varios otros colaboradores.